Esta pregunta es muy importante porque siempre debe quedar claro en cada participante de una ceremonia con ayahuasca cómo valorar o cómo entender su propia experiencia, tanto los efectos físicos como los efectos mentales. Por ejemplo, lo primero que todo el mundo suele pensar es lo que uno piensa, lo que uno percibe, lo que uno visiona durante la experiencia con ayahuasca. Son alucinaciones, son fantasías, son imaginaciones. Pues no es así exactamente. ¿Por qué? Porque lo que produce la medicina ayahuasca es un estado extraordinario de conciencia, ¿no? Hay un fluido de la dimetiltriptamina que contiene la medicina ayahuasca que genera esta experiencia de conciencia extraordinaria y en algunos momentos de visiones. Ahora, las visiones son infinitas. Pueden ser visiones, recuerdos de nuestra vida, pueden ser recreaciones de lo que hemos percibido, combinada con la idea o la recreación que que inspira la ayahuasca, entre otras cosas, ¿no? Estas visiones pueden ser también diagnósticos, revelaciones de verdades, de nuestros males, de nuestra vida personal. Entonces hay que valorar lo que se ve, lo que se siente de esa manera, porque ese es el contexto, ¿no? Es cierto que de toda la experiencia, de lo que se llaman visiones, algunas pueden ser recreativas, algunas pueden ser sugeridas por la medicina ayahuasca, con el único propósito de generar reacciones, con el único propósito de estimular, ¿no?, un aprendizaje, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también pueden ser visiones precisas de situaciones de la vida de cada uno. Y aquí podemos entrar al tema de analizarlas, de psicoanalizarlas, de interpretarlas de muchas maneras. Eso es algo positivo, ¿no? Pero no son alucinaciones, en el sentido que fantasea uno y percibe realidades que no son. Las experiencias con ayahuasca nos llevan a percibir otras realidades. Dentro de esta misma realidad se perciben otras realidades que comúnmente no vemos o no sentimos. También se habla de intoxicación, ¿no? Es decir, aquí tenemos que hablar de la dosis. Cuando hablamos de tomar una dosis correcta de la medicina ayahuasca, se produce un efecto beneficioso, un efecto medicinal. Y se produce todo lo que la gente cuenta: la purga, la limpieza física de los órganos, la evacuación, el vómito, y también la purga de tipo mental o psíquica, en la que botamos los miedos, los temores, ¿no? Desahogamos, hacemos una catarsis de todos nuestros conflictos personales. Hay un efecto purgativo y también hay un efecto de revitalización del organismo. El organismo se fortalece física, energéticamente. Y esto tiene relación con que las ideas se aclaran, los pensamientos se clarifican, uno supera esas dificultades de confusión, supera esas dificultades de duda, de inseguridad, y accedemos a una verdad, a una conclusión, a un estado de mayor equilibrio. Entonces, cuando se habla de intoxicación, es incorrecto, porque acá lo que se habla es de un proceso temporal a partir de una dosis de una medicina que se ha tomado y que produce un efecto que el cuerpo humano, que la mente humana lo puede dosificar. También se habla de un efecto de iluminación, y a partir de esta calificación de la experiencia con ayahuasca, que produce un efecto de iluminación, se han formulado algunas críticas, sobre todo de los partidarios de las disciplinas orientales, de los practicantes del yoga, entre otros, que señalan que, por ejemplo, para que una persona alcance la iluminación, tiene que meditar, tiene que practicar estas disciplinas yógicas, entre otras, años, décadas y décadas, y recién se logra. Y además señalan que no logran todos los que ingresan a este proceso. Entonces la iluminación no es algo que se pueda conseguir en cualquier momento,
y de manera fácil, dicen estos detractores de la iluminación con ayahuasca. Lo que les puedo comentar es que la experiencia con ayahuasca sí produce un estado de iluminación. El tema está en que la persona esté preparada, tenga las condiciones para valorar esa iluminación o no la tenga. Si no tiene esta capacidad, si no tiene esta búsqueda, si no tiene esta preparación, pues la experiencia de iluminación pasa siendo, como se señalaba en un inicio, una alucinación nada más. Y la persona como que continúa con su vida como si nada extraordinario hubiese pasado. Pero si hay un trabajo previo, hay una búsqueda, hay una actitud de asumir estas experiencias con la actitud correcta de respeto, de preparación previa, de respeto de la dieta, del protocolo para tener en nuestro organismo la medicina y produzca todos los beneficios, se produce una experiencia espiritual de unión con la totalidad, de sentir como hermanos a los animales, a las plantas, de tener experiencia de sentirse tierra, agua, aire, sentirse un animal, sentirse una planta, y eso está acompañado de una experiencia oceánica o sentir toda esta hermandad, todo este amor, toda esta armonía cósmica. Se utiliza el concepto de plantas enteógenas para calificar a estas plantas porque tienen que ver con experiencias que tienen que ver con sentir a Dios dentro de uno mismo. Sentir que somos parte de Dios, sentir nuestra parte divina. Y eso es posible y eso es lo que sucede en algún momento de la experiencia y eso es medicinal. Porque hay mucha gente actualmente que seguramente vive teniendo una vida, un comportamiento frívolo, puramente materialista, puramente consumista, asumiendo valores o modelos de ser humano que otros le han impuesto. Pero de repente no conocen que el ser humano tiene la capacidad y el potencial de realizar su vida espiritual también. Y cuando hablamos de esta vida espiritual, no estamos diciendo que necesariamente una persona se encasille en una de las religiones tradicionales que existen, que son dogmáticas, que son rígidas, entre otras situaciones que no son buenas, que no son positivas. Aquí hablamos de una iluminación abierta, de una inspiración, de sentir el amor, de sentir la armonía, de sentir la realidad divina que somos y nos rodea, que es un aprendizaje, que es un beneficio para en la vida cotidiana estar mejor integrados con todo lo que nos rodea. Bueno, eso les puedo decir con respecto a cómo valorar correctamente los efectos post-ayahuasca y que algunos confunden con fantasías, con alucinaciones, confunden con una droga, con una intoxicación, ¿no? Confunden con esta experiencia de sentirse Dios y lo toman de una manera caricaturesca, es decir, se ríen porque eso no es posible tan rápido. Pero les repito, todo depende de la actitud de la persona. Estas experiencias cobran valor a partir de la disciplina que cada uno asume. Seguramente mucha gente malinterpreta o malentiende y piensan que a partir de algunas experiencias que la gente ha tenido, piensan que la ayahuasca puede ser un desinflamante, puede ser un antibiótico, puede ser una sustancia que desinfecta, un desestresante, un calmante, etcétera, etcétera, ¿no? La ayahuasca no es como estas sustancias de farmacia que producen esos efectos medicinales, desinflamantes, antibiótico. Nada de eso. Pero sí, la ayahuasca podría cumplir esas funciones, pero de manera indirecta. Indirecta. Es decir, por ejemplo, alguien puede decir que se ha curado del cáncer tomando ayahuasca. Esto no significa que la ayahuasca es un anticancerígeno. Lo que sucede es que esta ayahuasca es una medicina del alma. Lo que permite es tratar, curar las heridas del alma.
Esos traumas, esos impactos fuertes emocionales que en algún momento la persona puede haber tenido, esas complicaciones personales a partir de problemas familiares, es decir, tantos problemas que el ser humano experimenta y que lo impactan y que lo acondicionan a no estar completo, a no estar íntegro, ¿no? Es decir, la persona empieza a debilitarse energéticamente, empieza a debilitarse espiritualmente y se vienen todos los problemas. Existe una gran cantidad de problemas que son psicosomáticos, es decir, han tenido su origen en el pensamiento, en el impacto, en un dolor, en una idea triste, en un conflicto, y se genera el malestar. No estoy diciendo que todas las enfermedades tengan este origen, pero hay una gran cantidad de problemas físicos y mentales que la gente los empieza a desarrollar a partir de sus conflictos. Pues precisamente estos problemas del alma, estas heridas del alma, es la que trata la ayahuasca. La ayahuasca suelta estos nudos, destapa estos archivos, libera de todas estas cargas emocionales, de todos estos fantasmas psíquicos, y a partir de un proceso que tiene que ver con la limpieza física, con la limpieza mental, ¿no? En un proceso de varias sesiones, la persona va comprendiendo su vida, va comprendiendo sus asuntos, va perdonando, va perdonándose, va superando grandes dificultades, va comprendiendo, va entendiéndose y va liberándose de esas rigideces mentales que ha ocasionado el malestar, el problema. Entonces, cuando me preguntan qué síntomas puede curar la ayahuasca indirectamente puede curar todos esos conflictos personales que la gente tiene, ¿no? Que se traducen en enfermedades luego, que hayan sido originadas de manera psicosomática. ¿Por qué? Porque arregla el fondo, arregla el problema de raíz, ¿no? Que son estos conflictos que se producen quizá en el plano subconsciente o en un plano de energía espiritual que tenemos todos, ¿no? Entonces, a partir de esta solución, a partir de esta catarsis, a partir de esta purga de nuestro propio infierno, la persona puede resolver problemas de depresión, de falta de sentido, ¿no? Falta de sentido existencial, puede retomar su vida con mayor ahínco, con mayores luces, puede descubrir el sentido verdadero de su existencia a partir de este conocimiento profundo, de este autoconocimiento, de esta introspección, y la persona puede superar también diversas dificultades o bloqueos que impiden su desarrollo y realización en una vida plena. Bueno, entonces la curación de la ayahuasca no es que te cura el dolor o te cura la infección de algún órgano de tu cuerpo directamente, sino a través de estabilizar tu conciencia, tu buen ánimo, tu alma, tu energía. No funciona con la misma eficacia en todas las personas. Hay una variedad de reacciones y efectos en cada persona que toma ayahuasca. Más aún si se considera que son de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, de diferentes países, en la que las costumbres, la cultura, la idiosincrasia, la manera de ser de cada uno, la cosmovisión, marca grandes diferencias, ¿no? En el mundo somos diferentes por nuestra manera de valorar nuestra alimentación, nuestra comida, nuestra manera de valorar el amor, la cultura, la sociedad, la política. Somos diferentes al valorar la religión, la experiencia espiritual, es decir, hay grandes diferencias. Todas estas diferencias, ¿no?, que en sentido amplio son prejuicios, ¿no?, son prejuicios que brotan cuando uno se encuentra con alguien diferente, se manifiestan como dificultades en la experiencia con ayahuasca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona cristiana toma ayahuasca, y esto se ha visto, la primera crisis que tiene es que se siente mal porque piensa que está tomando algo que no está escrito en la Biblia, algo que es demoníaco, algo que es prohibido,
algo que va en contra de su religión. Es una dificultad de estructura mental rígida. Así como este ejemplo, hay rigideces mentales, hay rigideces emocionales, hay diversas formas que una persona puede reaccionar a partir de las costumbres propias de su país o de su cultura. Entonces, cuando alguien va a tomar ayahuasca y es de X nacionalidad, primero tiene que informarse correctamente. Se le recomienda que se informe, que sepa qué es la ayahuasca, qué efectos le va a producir, ¿no? Que tiene que ver con descubrir su mundo subconsciente, sus miedos, sus temores, y que no van solamente a su persona, sino que este autoconocimiento va a la información de sus padres, de sus abuelos, de todo su árbol genealógico. Y también la persona siente o rastrea las dificultades, los problemas, las enfermedades que han tenido sus abuelos, sus bisabuelos, toda su generación hacia atrás. Entonces, revisamos toda esa información y estamos muy cargados, ¿no? Y podemos ir más allá. También podemos revisar la naturaleza, ¿no? La vida de las plantas, de los animales, todo eso está en un super archivo al que entramos cuando tomamos ayahuasca. Y entonces se recomienda ingresar a esta experiencia con la mentalidad abierta, con la conciencia lo más abierta posible para entender todas estas cosas, para valorar todas estas enseñanzas a las que nos abre la ayahuasca. Porque si entramos a la experiencia con ayahuasca con un dogma, entramos con una creencia de por medio, ¿no? Como una verdad incuestionable, y adentro de la experiencia con ayahuasca nos enteramos que esa verdad no es exactamente así, la persona entra en crisis, ¿no? Se siente mal y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante tener una preparación previa para este tipo de experiencias que son extraordinarias, que son otras maneras de ver la realidad que nos alimentan y que nos enseñan muchísimo. Tomar ayahuasca no es como tomar cualquier medicamento de la farmacia o no es como tomar cualquier medicina tradicional, cualquier planta que hay por ahí, ¿no? Que existen en los países, ¿no? Sino que tomar ayahuasca tiene que ver con tomar una medicina extraordinaria. Son llamadas plantas maestras, ¿no? De todas las plantas que existen en la naturaleza, obviamente son medicinales casi todas. Algunas tienen un efecto sutil, ¿no? Nos ayudan a algún problema del estómago, algún problema del riñón, nos relajan, nos permiten dormir tranquilos, etcétera, etcétera, ¿no? Son plantas medicinales básicas, pero hay otro grupo de plantas que son especiales, que son potentes, que son las plantas maestras. Aquí en la selva consideramos que detrás de cada planta, detrás de cada animal, detrás de cada ser que existe en la naturaleza, hay un espíritu que la respalda. Hay una entidad espiritual detrás de cada planta, detrás de cada animal. Entonces, todas las plantas tienen espíritu, ¿no? Pero dice la tradición, ¿no?, que la ayahuasca tiene el espíritu supremo de todos los espíritus. Tiene la madre de todas las madres. Porque aquí decir madre es igual a decir espíritu. Esa planta tiene su madre, tiene su espíritu. La otra tiene también su madre y tiene su espíritu, ¿no? El otorongo, el tigre, tiene su madre, tiene su espíritu también. Y la ayahuasca es la madre de todas las madres, el espíritu de todos los espíritus, ¿no? Entonces, cuando uno toma estas medicinas, a nuestro organismo ingresa una energía muy especial, una energía muy potente. Rehabilita nuestro cuerpo, ¿no? Nos realiza una limpieza, nos realiza un despertar de nuestra conciencia, ¿no? Hay un efecto extraordinario que producen otras plantas. Y esta energía y esta experiencia perdura en el cuerpo humano. Ya al paso del tiempo, después de haber tomado ayahuasca, uno recuerda, uno siente a través del sueño, a través de la vida cotidiana, vuelve a sentir este efecto, esta inspiración, estos chispazos de lucidez, ¿no? Obviamente, al paso de mucho tiempo es necesario volver a tomar, pero esta medicina deja una huella en cada persona, ¿no? Y por eso que cura,
Por eso que resuelve problemas que otras medicinas no resuelven. Y a esto se acompaña una disciplina personal, un cuidado de la energía, para que perdure más esta energía, este acompañamiento espiritual que la ayahuasca nos da. Después de tomarla, nos conectamos, sincronizamos con esta energía, con este espíritu, y es este espíritu que nos va a acompañar siempre, de alguna manera. El chamanismo es una cultura que se ha desarrollado en todo el mundo, en diversos pueblos, en diversas naciones. Tiene que ver con la existencia de una persona que se dedica al mundo de la medicina, al mundo de la espiritualidad. Se entiende por chamán como aquel personaje que es sabio, ¿no? El más sabio del pueblo, de la etnia. El chamanismo ha existido, se ha desarrollado en muchas culturas, ¿no? Es la presencia del hombre medicina, del hombre que se dedica a la espiritualidad de carácter universal. Ahora, ¿qué lo diferencia? ¿Qué diferencia a un chamán de las otras personas? La diferencia es que mientras el chamán está siempre en contacto con el mundo espiritual, siempre está llevando a las personas a una experiencia espiritual de curación, de liberación, las otras personas lo hacen ocasionalmente. En cambio, el chamán está en contacto constante con este mundo de los espíritus. Dice acá la pregunta, ¿por qué los chamanes rara vez se enferman con enfermedades graves conocidas como cáncer, diabetes, artritis, alergias, etc.? Primero, aclaro que cuando hablo de chamán, hablo de aquella persona que se dedica a tiempo completo a las curaciones con plantas extraordinarias, ¿no? O tiene un método, una tecnología que le permite entrar en los llamados estados ampliados de conciencia o los estados extraordinarios de conciencia, que son los estados que todo el mundo conoce como estados de clarividencia, de adivinación, de intuición muy aguda. Cuando hablo de chamanes, hablo de este tipo de hombres sabios que han existido en el pasado y existen hasta el día de hoy. Entonces, al referirnos a los chamanes, y la pregunta dice, ¿por qué no se enferman como otras personas? Es porque tienen un modo de vida muy particular. Un modo de vida que tiene que ver con una relación directa y constante con la naturaleza. El estar bien vinculado con la naturaleza te cura de muchas dolencias. Y el chamán, por la práctica, por el uso, por ejemplo, de medicinas tradicionales, de plantas medicinales, tiene un modo de vida en el que cuida su salud. Tomar estas medicinas implica cuidar la salud. Es esa la razón, seguramente, porque algunos chamanes no sufren de estas enfermedades y además, como les decía al inicio, porque están en contacto constante con la naturaleza. Un chamán que se reafirma en su práctica siempre busca el contacto con la naturaleza. Es difícil encontrar a los chamanes viviendo a tiempo completo en las ciudades, en las urbes, en las metrópolis, porque este ambiente les resulta muy bullicioso. Otra pregunta. Dice acá, ¿qué papel juegan las plantas en el mundo chamánico? Bueno, en el mundo chamánico o en el mundo de los curanderos, es otra palabra, la palabra curanderos, que se utiliza bastante aquí en el Perú. Y dicho sea de paso, aclaro que no hay un solo tipo de curandero, no hay un solo tipo de chamán, sino que hay una variedad de curanderos, cada uno tiene su especialidad. Aquí en el Perú, por ejemplo, existen los curanderos que te devuelven la armonía con el cuy, con la soba del cuy. Es un roedor que existe en la sierra, ¿no? Que es un alimento también de la cultura de la gastronomía andina, pero se utiliza a este animalito, este cuy, en una frotación por diversas partes del cuerpo y con esta forma el curandero luego hace un diagnóstico, una limpieza de energía de la persona. Es una especialidad.
el curandero que soba cuy o jubea con cuy. También puede haber un curandero especialista en el uso del tabaco, los llamados tabaqueros. En mi caso, yo soy curandero ayahuasquero. Mi especialidad, la herramienta principal, mi medicina madre es la ayahuasca. También utilizo otras medicinas, pero mi especialidad es la ayahuasca. Pueden haber otros curanderos que tienen otras técnicas, otras formas. Entonces, en este mundo del hombre medicina o de las mujeres medicinas, hay determinadas plantas que son reconocidas como plantas maestras, plantas que son muy poderosas, que nos enseñan, que nos inspiran. En el planeta deben haber 14 plantas, las más importantes, dice Richard Evans Schultz y Albert Hoffman en su libro Plantas de los Dioses. Y de esas plantas, ahí encontramos, en esa relación de 14, encontramos a la ayahuasca, a la huachuma o San Pedro, a la manita muscaria, al peyote, etcétera, etcétera. Entonces, un curandero, un chamán que hace ese trabajo potente de curar llevando a sus pacientes al mundo de los espíritus, utiliza en general una planta de poder. En mi caso, la ayahuasca. En el caso de otros curanderos, la huachuma o el San Pedro. Seguramente en México existen los curanderos que utilizan el peyote, los hongos psilocibios, etcétera, etcétera. Estas plantas de poder o plantas maestras marcan la gran diferencia entre un curandero que utiliza estas plantas y otros que utilizan otras plantas no tan poderosas, pero que son medicinales. No pretendo menospreciarlas, pero hay plantas para curar algunas cosas, algunas dolencias de algún órgano, para alimentar el cuerpo de alguna persona, ¿no? Plantas menores, pero existen también, por otro lado, las plantas de poder espiritual, las plantas maestras. Y estas juegan un papel importante porque inspiran, enseñan al curandero muchísimas formas de resolver los problemas, ¿no? Una cosa es lo que ya se sabe, una cosa es lo que ya se conoce por experiencia de los abuelos, de los ancestros. Hay un conocimiento que se acumula, pero estas plantas maestras pueden enseñar nuevos conocimientos, nuevas soluciones a los problemas. He ahí la importancia. Por ejemplo, la ayahuasca se utiliza aquí en la Amazonía, uno, para limpiar a las personas, limpiarlos, hacerlos tener una purga profunda de todos sus órganos y también de su parte mental. Tiene una experiencia de reconocerse, un autoconocimiento, pero también es una experiencia espiritual, una experiencia de contacto con el mundo de los fallecidos. Y también en esta experiencia ocasionalmente se contacta con un familiar o ser fallecido que nos ayuda, que nos enseña, que nos da alguna recomendación o algo sucede en este contacto que te resuelve un problema. Entonces, la ayahuasca juega un papel importante como medicina porque te rehabilita, te carga de una energía muy especial, limpia tus órganos, si tienes algún bloqueo lo desbloquea y te rehabilita, te repotencia, ¿no? Levanta tus defensas, defensas orgánicas, físicas y también defensas mentales. Entonces la ayahuasca es una gran herramienta y es muy importante en este tipo de curanderismo. Seguramente en otro tipo de curanderismo tienen la importancia de otros elementos, pero en este caso la ayahuasca es la planta madre o la madre de todas las madres, es la reina de los espíritus aquí en la selva. Claro, con respecto al chamanismo, con respecto al curanderismo, con respecto a la ayahuasca, hay muchos prejuicios, hay bastantes mal comprensiones, ¿no? Hay malos entendidos por todos lados, sobre todo cuando muchísima gente del mundo occidental, del llamado primer mundo, asumen con muchísimo prejuicio a la práctica de estas plantas. ¿Por qué? Porque una persona, digamos, de una ciudad importante, bastante desarrollada, tecnológica o económicamente de Europa o de Norteamérica,
se siente por encima de los demás, se siente de repente que lo sabe todo, si tiene una carrera científica, ¿no? Siente que está por encima de las demás culturas presentes y pasadas, ¿no? Pero eso es un prejuicio. ¿Por qué? Porque existe esta cultura de la ayahuasca que hace tener experiencias extraordinarias, inclusive a las personas que pretenden saber mucho. Es decir, a un supercientífico que venga a tomar ayahuasca, la ayahuasca siempre le va a hacer ver sus limitaciones. Siempre le va a hacer ver algo más, más y más, porque este conocimiento es infinito. En tal sentido, hay prejuicios y mucha gente considera que esto es una droga, ¿no? Que esto es una superstición, que esto es una creencia propia de pueblos salvajes, pueblos primitivos, pero en realidad la experiencia con ayahuasca es mucho más moderna y contemporánea y futurista y también ancestral de lo que la gente piensa, ¿no? Tomar ayahuasca es como ingresar a una super biblioteca donde uno contacta, palpa muchísima información. Es decir, nos queda corta la vida, los 70, los 80 años que podemos tener, nos queda corta la vida para tratar de aprender todo lo que nos muestra la ayahuasca. Es una mina de oro. Entonces hay mucho prejuicio y el principal prejuicio es que señala que es una droga, ¿no? Que es un narcótico. Bueno, pero no tiene nada que ver con un narcótico, con una droga, porque las personas que toman ayahuasca mejoran su vida. Si hay personas más bien que tienen problemas de adicciones, ¿no? Si hay problemas que tienen adicciones, con la ayahuasca, en un proceso de dieta, en una curación muy disciplinada, superan ese problema, resuelven ese problema. Entonces es todo lo contrario. Aquí decimos que la ayahuasca es una medicina, y no cualquier medicina, una medicina muy especial, que hay que tomarla con mucha disciplina y bajo la supervisión de un ayahuasquero calificado. Entonces, yo entiendo que la gente que lo toma a la ligera, seguramente por el efecto visionario o el efecto psicodélico que produce, ¿no? Tomas la ayahuasca y hay un efecto, ¿no?, de tener visiones, de sentir cosas, que es similar al LSD, que es similar a la marihuana, que es similar al alcohol seguramente, pero que no tiene nada que ver con esas sustancias, ¿no? La ayahuasca despierta la conciencia. La ayahuasca te desarrolla como persona. Nunca puede ser una droga. Tomándola disciplinadamente en el contexto adecuado es una gran ayuda. Por supuesto que hay malas prácticas, por supuesto que hay gente inescrupulosa que la puede combinar con otras cosas, ¿no? Puede adulterar la ayahuasca, puede mezclarlas con otras cosas y produce un efecto negativo, y ahí sí podría tener un efecto como droga, simplemente un viaje con sensaciones y que la persona no aprende nada. Tomar ayahuasca es despertar la conciencia por encima de todo.